La ley de Boyle-Mariotte explica la relación que existe entre la presión y el volumen dentro de un gas, ¿ya? Es decir, ¿por qué, por ejemplo, explica por qué cuando yo aprieto el émbolo de una jeringa, dentro de la jeringa el gas, si es que está llena de aire, obviamente, aumenta la presión? O sea, si nosotros pudiéramos medir la presión, aumenta. Eso se nota cuando uno, por ejemplo, aprieta la jeringa y tiene que poner el dedo y tiene que poner el dedo con más fuerza para evitar que se salga el aire, porque claro, aumenta la presión. Sin embargo, estas son solo dos variables de estado, presión y volumen, porque las variables de estado son tres, ¿ya? Son presión, volumen y temperatura, ¿ya? Entonces sabemos que es presión, volumen y temperatura. Estas tres variables de estado de un gas, ¿no es cierto?, nos indican, es como la fotocopia del gas, es como el carnet de identidad, ¿ya? Siempre vamos a tener una presión, un volumen y una temperatura. Siempre estoy hablando en un gas. Y, perdón, estos tres variables, digamos, cambian y a medida que cambia una, cambian las otras dos, ¿ya? No se puede evitar. Sin embargo, siempre estoy hablando de la misma cantidad de gas, ¿ya? Si la cantidad del gas cambia durante este proceso, cuando está cambiando una de estas variables, eh, digamos, esta ecuación o esta relación que vamos a ver ahora no se mantiene. Tenemos que pensar siempre en la misma cantidad de gas, ¿ya? Ya. Entonces, eh, entonces, la ecuación eh, que lo relaciona, ¿no es cierto?, es la ecuación de estado de los gases ideales, que dice que PV es igual a nRT. Mira, aquí están las variables de estado. No vamos a explicar cómo se llegó a esta ecuación porque es un desarrollo largo, pero esto les puede explicar, les puede demostrar que en realidad la ley de Boyle es una de las leyes, es la que relaciona la presión, ¿no es cierto?, y el volumen, ¿ya? Solamente, ¿ya? Pero hay otras ecuaciones que relacionan la presión y volumen, la presión-temperatura a volumen constante, la temperatura-volumen a presión constante, y así, todas las combinaciones que ustedes pueden hacer de PV, o sea, de presión, volumen y temperatura. Ya, N, como les decía, es la cantidad de moles con el que estamos trabajando. Y supongamos que lo tenemos dentro de un recipiente, ¿no es cierto? Y hay una cantidad de moles. Si esta cantidad de moles no cambia, esto N es una constante. Lo vamos a hacer con una constante chiquitita aquí. R se llama constante de los gases, otra constante, ¿vale? Eh, Tampoco vamos a hablar de ella porque no es el caso, ¿ya? K1 y K2, ¿no es cierto? Y fíjate, si nosotros trabajamos con la presión y el volumen y mantenemos la temperatura constante, que es lo que se basa la ley de Boyle-Mariotte, es decir, estos tres parámetros se mantienen constantes, el número de moles, la R, que es una constante de por sí, es una constante de los gases, ¿verdad? Y la temperatura, nosotros nos preocupamos que se mantenga constante, ¿no es cierto? Todo esto que está aquí es una gran constante. ¿Se fijan? ¿Ya? Es decir, que la presión por el volumen quedaría como una constante, digamos, eh, una constante K cualquiera. En realidad, de momento no importa mucho cuál sea. ¿Esto qué significa? ¿En qué se traduce? Es decir, que si yo tengo una presión uno y un volumen uno en un instante uno con un gas, ¿no es cierto? Y yo cambio, por ejemplo, el volumen, como en una jeringa, por ejemplo, tengo una presión 2 y un volumen 2, ¿verdad? En un instante 2 porque cambió el volumen, ¿no es cierto? La presión tiene que cambiar tanto como sea necesario para mantener estas dos cosas constantes. Por ejemplo, si yo tengo una presión, me estoy inventando estos datos, una presión de 3, por ejemplo, pascales, y un volumen de, por ejemplo, 3 centímetros cúbicos. No. Inventemos otra, a ver, algo sencillo. Y 10 centímetros cúbicos, ¿no es cierto? Esto me diría 3 por 10 serían 30. Vamos a hacerlo con un número fácil. Por tanto, si yo cambio, por ejemplo, el volumen, lo bajo de 10, por ejemplo, a 6, entonces la presión va a tener que aumentar de 3 a 5. ¿Por qué? Porque 5 por 6 son 30. ¿Ya? ¿Por qué? Porque este valor se tiene que mantener. Desde el punto de vista gráfico, lo vamos a hacer a este otro lado, ¿no es cierto? Si yo tengo aquí el volumen y aquí la presión, ¿no es cierto? A medida que va bajando, que va aumentando digamos, eh, el volumen, ¿ya? La presión va bajando, es decir, la gráfica es una cosa así. Claro, por ejemplo, a un volumen más pequeño, mira, o sea, perdón, a un volumen más grande, ¿no es cierto? La presión es más baja, si te fijas, ¿te das cuenta? Aquí la presión es chiquitita y aquí el volumen es grande, ¿ya? La presión chiquitita. Sin embargo, mira, aquí el volumen, ¿no es cierto? Es chiquitito y aquí estamos, y aquí la presión, ay, me quedó horrible, la presión es grande.
Claro, porque a medida que uno crece, el otro tiene que subir. ¿Correcto? Ya como lo pudimos verificar en el ejemplo numérico que tenemos aquí. ¿Ya? Entonces, una cosa importante es que tenemos que siempre saber que a medida que aumenta el volumen en un gas, o sea, si le doy más espacio, ¿no es cierto?, la presión baja. ¿Ya? Y si le quito espacio, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto?, la presión tiene que ir aumentando. Es decir, por ejemplo, eh, eh, suponte tú que tenemos en el caso de un neumático, ¿ya? Cuando nosotros, por ejemplo, cuando los neumáticos, no sé si se han fijado ustedes que ocurre que en invierno la presión a veces se sube, ¿ya? O mejor, hagámoslo al contrario. Tú inflas los neumáticos de tu auto en invierno, ¿no es cierto? Y en el verano, como el caucho se dilata con el calor, ¿no es cierto? Aumenta un poquito el volumen, ¿ya? Entonces la presión baja. Por eso que hay que estarle recargando nuevamente aire, ¿ya? Entonces esa es la ley de Boyle y Marriott.